Llegamos a la parte final de pues de este programa de Interfaz y cerramos con brocha de oro una entrevista que a ustedes le va a gustar muchísimo, no solo por que ya estamos en tiempos de pues el Día de Muertos, una de nuestras tradiciones más importantes en México, toda una cultura, una tradición que además pues ha generado mucho impacto y ganas de conocerlo por parte de varias partes del mundo. Es un honor que nos acompañe en el estudio el profesor de la Escuela de Imagen y Fotografía de la Universidad de Nueva York, Owen, y también agradecemos la visita de Sandford, integrante de TISCH, la Escuela de Artes de esa pues importantísima institución educativa. Y bueno, pues platicaremos de un documental precisamente que están produciendo sobre la celebración del Día de Muertos en México. Una celebración, yo creo que la más icónica en nuestro país, ¿no? Hay muchas en nuestro país, pero la de Día de Muertos genera mucho impacto y genera mucha sorpresa. ¿A qué considera usted? De entrada, gracias por estar con nosotros. Thank you very much for stay with us. Bienvenidos. Thank you for having us. Welcome. Vamos a estar haciendo él va a hablar con nosotros en inglés, pero bueno, Ana Cristina Olvera, que afortunadamente tiene también un altísimo nivel de inglés, pues va a estar traduciendo. Y bueno, me gustaría de entrada preguntarles a qué se debe este tipo de documental, cuáles son las ideas centrales y por qué abarcarlo. We would like to ask you why did you decide to make this documental about Día de Muertos? Well, it's actually about more than just the celebration of Night of the Dead or Day of the Dead. It's actually about how Mexicans think about death and how they practice in some of the traditions. But that's the best time to go because that's when people are really engaged and interested. So that's when we usually go to deal with it. But it's actually become much more broad than that. The reason it started is that it actually started as a still photography book up in Baja California, and where I noticed all the road shrines along the road where people would put up a road shrine when someone had died in an accident or that sort of thing. And I started to speak with the people. I didn't want to just go back to the U.S. and have an exhibition and like some normal, just maybe a rather typical gringo and just show a lot of pictures without knowing what I'm talking about. In New York City, that exhibition? No, it didn't. It wasn't an exhibition. That's what it started to be. Okay. Sí, bueno. And it has turned into a video because I felt that it was so important to hear the people's what they believe in their own voices, as opposed to me saying what I thought they believed. I'm going to translate a little bit. Bueno, él nos está contando que en realidad no es solamente sobre la celebración del Día de Muertos, sino que es más bien sobre cómo los mexicanos vivimos la experiencia de la muerte. Dice que él empezó este proyecto más bien como un libro de fotografías en Baja California. Él veía pues estas cruces que se ponen en los caminos cuando hay un accidente y empezó a investigar más sobre cómo los mexicanos lidiamos con la muerte y pues se convirtió ya en una película, en una documentación en movimiento que ha tomado pues muchos diferentes caminos desde entonces, ¿cierto? Así es. Y quiero añadir que además es muy impactante lo que nos resulta a nosotros porque es un proceso educativo. O sea, él se educa sobre las costumbres de México, yo también, yo soy mexicano de nacimiento, pero viví mucho tiempo en Estados Unidos y estoy profundizando un poco más cómo lo hacen y la diferencia de las costumbres en diferentes regiones del país. Entonces vamos a pueblos pequeños, alejados del turismo, precisamente para que podamos compartir con esas gentes durante esa celebración puntos que para ellos es muy importante, porque son unos niveles de creencia. En ciertos pueblos uno dice, pues usted que realmente cree en eso, nada más lo está haciendo porque se hace, porque es costumbre. Y eso es lo que estamos viendo, que hay niveles de credulidad que nos es muy importante ver a qué manera y por qué la distinción, como lo hacen en Chiapas, al revés como lo hacen en un pueblo alejado, digamos, en la Sierra Norte de Oaxaca, o en Baja California. Es más, vamos a San Luis Potosí, mañana partimos para un pueblo pequeño allá para ver cómo se hace en esa parte de la región, disculpe, del país. Claro. ¿Cuáles son los aspectos que más le han llamado la atención de esta parte de la cultura tan histórica de los mexicanos? Which are the aspects that you find most interesting about this Mexican culture, about the Mexican way of seeing death? Well, I think
I think what struck me originally would be the fact that it wasn't a sad time. And it was a celebration, and the fact that you remember your loved ones. I think it's just such a beautiful practice, and where we have been, it becomes also very communal. We normally record in small villages, and we try to stay away from tourist areas or that sort of thing, because we want to go places where people really believe, and also I'm especially interested in trying to get back as far as we can and just talk to the elders, the indigenous people and the elders, and try to find out as much of what they remember from their grandparents, because it's changing very rapidly. And I'm surprised how, in the few years we've been doing this, how quickly it's changing. With the influences from, say, the internet is a big change, big influence, and Halloween, that sort of thing, which for us, whenever we go someplace and we start seeing jack-o'-lanterns and things, it makes me rather sad. I would rather not see that happening, because that's a totally different thing. Yeah. But you know, it also guarantees, I think it's so beautiful because we've been in places where the entire community will go and spend the evening together. So it's a real communal thing, and it also guarantees for all of us that when you die, you won't be forgotten. That's true. Bueno, él dice que lo que más le ha llamado la atención es que es una celebración muy alegre, que no es triste como la mayoría de las culturas ven a la muerte, que además es algo muy comunal, ¿no? La gente se junta en familia, comunidades enteras para poder pues tener esta celebración, recordar a los muertos, y además dice que ellos están tratando de rastrearlo hasta el origen más pues digamos antiguo, ¿no? Platicando con los más viejos, con los indígenas más viejos, porque pues esta tradición pues va cambiando conforme van los años, ¿no? Dice que en los pocos años que han realizado este documental ha cambiado muchísimo, sobre todo por la influencia del internet o de tradiciones como las norteamericanas, como Halloween, entonces le interesa mucho rastrearlo. Así es. Pues Bueno, vamos a hacer una breve pausa, si les parece bien, y vamos a seguir hablando de este interesante documental, hacia dónde lo están llevando, qué van a hacer con él allá en ¿qué Nueva etapa York. va? Etcétera. Una breve pausa y volvemos. Esto es Internet.